Para que se hagan una idea, la prueba es como mixta, ¿ya? Hay algunas preguntas de alternativa, otras de desarrollo, y van a entrar todas las clases hasta la pasada. Esta no va a entrar, porque la verdad si entra los mato. No, tampoco es la idea de que porque corrimos la prueba que le sumo una clase, no, no tiene sentido. Entonces la prueba incluye las clases que yo hice al principio, las clases de la profesora Naldi, las clases de la profesora Rosario, y ahí tenemos información de sobre, ¿ya? Entonces hay preguntas alternativas, y algunas de verdadero y falso, y algunas de desarrollo, como de casos. ¿Usted qué le haría a este paciente? ¿Qué sería lo mejor en este caso? Así que está un poquito mezclado, hay de todo un poquito, ¿ya? ¿Dudas de algo sobre eso? Y con respecto al control, sucede lo siguiente, como a ustedes les quedó pendiente el control como el control nuevo de esta última clase, y al curso pasado no lo había dado, hoy día se me producía un problema porque como hicimos el enroque, ustedes iban a tener que dar dos, ellos iban a tener que dar uno ayer, entonces quedaba muy, muy loco. Entonces, lo que voy a hacer es que en la prueba, cuando tengan que hacer la prueba la próxima semana, ustedes van a dar un control primero, chiquitito, que entra a la clase pasada, y ahí comienzan la prueba. ¿Ya? Algunos les va a beneficiar porque algunos no habían estudiado nada, y otro, en realidad va a ser beneficio para todos porque todos van a estudiar para la prueba, así que sería como un comodín casi, pero estaría como aparte. Entonces tendrían un control, que son igual que ahora, 6 preguntitas, y después comienzan la prueba y todos tranquilos, y así me quedan los dos cursos al día, si no me iba a quedar un curso como desfasado. ¿Ya? Así que por eso les hice solo el control pendiente, y ayer al otro curso no les hice control. Entonces lo vamos a hacer la próxima semana. Bien, chiquillos, ¿dudas o se entendió ahí el desastre? A ver si alguien me escribe ahí en el chat. Bien, chiquillos, lo que vamos a hacer hoy día tiene que ver con agentes físicos, ¿ya? Vamos a conversar sobre agentes físicos que se utilizan en el área de rehabilitación, ¿ya? Entonces la clase está dividida en dos bloquecitos, así que vamos a partir con el primero. El material ustedes lo tienen ahí en Classroom, yo lo subí, así que tienen la clase, y yo voy a compartir aquí mi pantalla. Voy aquí a compartir pantalla. ¿Alguien me podría avisar por audio si se ve o no? Sí, se ve. Ya, Sí, todo Rafael. ya. Gracias, chiquillos. Es que hoy día estoy acá, a veces en casa tengo dos pantallas, pero acá tengo solo el computador. Bien, chiquillos, miren, el tema que vamos a conversar es súper interesante y muy necesario. ¿Por qué es muy necesario para ustedes? Porque cuando uno dice agente físico, yo, mira, voy a salir de acá y quiero leerlos ahí en el chat, ustedes pueden conversar aquí un minutito. ¿Cómo se sienten ustedes en la parte de fisioterapia? En la parte de uso de agentes físicos. ¿Se sienten seguros? ¿Hay temas que ustedes encuentran que hay dificultades? ¿Cómo ven la cosa? Se los pregunto así con total propiedad. Si alguien dice, oye, no, a mí yo creo que este tema me complica, escríbame en el chat. ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto esto? Porque resulta, chiquillo, que ustedes ya están en cuarto. O sea, de aquí a poco tiempo ustedes ya van a estar atendiendo pacientes. Por ejemplo, ¿cómo están con la parte de electroterapia, dosificaciones de ultrasonido? Eh, Miren, ¿por qué les comento esto? Porque existe en Chile como un grupo de kinesiólogos que dicen que los agentes físicos no sirven. ¿Ah? Es muy común. Entonces, como que hay un movimiento en rehabilitación que dice, no, como que yo no uso ultrasonido porque no sirve. Urquejo no le quitaba la tapa al ultrasonido. Entonces, eh, miren, hay tantas cosas que la verdad se necesita que uno esté actualizado. Y a veces, ¿saben qué es lo peor que puede hacer un kinesiólogo? Usar programas de tratamiento, programa de dolor, programa de electroestimulación, programa... No, eso es para alguien que no piensa, porque en el fondo es una receta de cocina que no siempre le aplica a todo. Entonces es importante que uno estudie un poquito más de agentes físicos. Entonces vamos a conversar hoy día sobre algunos agentes físicos que ustedes ya conocen, eh,
ya conocen y qué cosas se pueden hacer en el área de rehabilitación con los recursos físicos que tenemos, ¿ya? Bueno, vamos a dividir la clase en dos bloques. El primer bloque tiene que ver con la parte reparadora y el segundo bloque tiene que ver con la parte estética, ¿bien? Entonces, la parte reparadora, agentes físicos que tienen que ver con cicatrización, agentes físicos que sirven para tratar la equimosis, el dolor, y después vamos a hablar de la parte estética, ¿ok? Entonces, vamos a partir por lo primero. Agente físico aplicado al área reparadora. Bueno, en el área reparadora nosotros usamos muchos recursos. Uno de ellos es, por ejemplo, TENS, CES, que es algo que yo creo que ustedes no conocen, magnetoterapia, que creo que tampoco conocen, microcorrientes, que puede que lo hayan visto, pero un detalle muy superficial, alta frecuencia, que tampoco lo conocen. Vamos a hablar un poquito sobre fototerapia y ultrasonido, que es un clásico. Bueno, TENS es algo que ustedes ya deberían dominar al revés y al derecho. ¿Por qué? Porque TENS es un recurso que es clásico en el área de rehabilitación y si ustedes se acuerdan, habían distintos tipos de modulaciones. Hay un TENS convencional, TENS acupuntura, a veces se utiliza la modalidad BURST o de RAF. Hay distintas modalidades y cada modalidad tiene un propósito. Entonces se requiere que los profesionales vean un poco las diferencias. El electroanalgesia, pero los pacientes que están post-operados, el problema más grande es la sensibilidad, porque un paciente que no siente en algunos tipos de cirugía. Entonces la pregunta es cómo yo lo modulo. Bueno, el ideal sería evaluarlo antes de la cirugía, o sea, en el preoperatorio. Pero pensando eso, ¿qué otra alternativa hay? No todos los pacientes ustedes los van a poder evaluar antes para ver qué valor colocarle. Pero otra alternativa es utilizar el TENS en los dermatomas o dermátomos, que se dice en portugués. ¿Qué significa? Que es colocar el TENS en la salida o en la emergencia, las raíces de la representación en el abdomen, una cirugía abdominal o T11, las vértebras lumbares, colocar un TENS ahí y eso tiene prolongación en la superficie de la piel. Pensando eso, algunos dicen, no, sabe que esta cosa no funciona, pero funciona. Fíjense que ese estudio que está ahí habla sobre la efectividad del TENS en postoperatorio de lipoaspiración. Es un estudio publicado en una revista del área de cirugía plástica, muy reconocida, lo publicó un amigo mío que se llama Richard Lievano, quizá ustedes lo han visto en Instagram o lo conocen, y fíjense que en este estudio se hizo en mujeres voluntarias que se hicieron lipoaspiración. Entonces, muy loco porque Richard fue a la universidad y dijo, mira, queremos hacer un estudio de dolor, pero necesitamos voluntarios. Así que, ¿quiénes se quieren lipoaspirar gratis? Oh, hicieron la ola, ¿no? Entonces se creó un grupo de alumnas que hicieron lipoaspiración de abdomen y se colocó un TENS en la espalda en la cirugía, o sea, en el intraoperatorio se ponían los parchecitos, donde en la vértebra T11, T12 y en la L5 se ponía en el canal y la paciente salía de la cirugía con TENS. Y habían dos grupos, un grupo de control y un grupo de tratamiento. El grupo de control, que es el que está en triangulito, es un grupo que tenía un TENS trucho, un TENS falso. ¿Qué significa eso? Que era un TENS que emitía durante 2 minutos y después dejaba de emitir. Y el otro grupo, que es el que sale un cuadradito, es el grupo de tratamiento. Si ustedes se fijan en el esquema y ven el eje X abajito, dice tiempo en hora, ustedes se van a dar cuenta que el grupo que usaba TENS, a las 3 horas, la escala de visual análoga, que está ahí en inglés, Visual Analog Scale, que es escala de dolor, bajó de casi un 7 a un 1. A las 6 horas les dolía 0. Y en el caso del grupo control, que está allá arribita, todavía les dolía 4. Eso tiene una repercusión muy grande, porque cuando uno tiene un paciente que le duele menos, que no tiene disconfort, eso ayuda a que se sienta mejor y necesita menor sedación y se puede ir antes para la casa. ¿Qué parámetros se usaron ahí? 100 Hz y 100 milisegundos. Entonces, ¿qué uno ve? Que este recurso que nosotros utilizamos mucho
y es muy conocido, es extremadamente efectivo, siempre y cuando uno lo use bien. El TENS, para que funcione, chiquillo, se necesita usar por tiempos prolongados. No sirve usar un TENS 15 minutos, mejor no lo use. Entonces, si uno tiene dificultades en modulación, en estas cositas, tiene que estudiar un poquito más. TENS es un súper curso. Otra alternativa que existe se llama CES. ¿Qué significa CES? Significa Electrotherapy Stimulate o estimulación transcranial nuevo, y les baja su frecuencia. En palabras simples, es como que nos apaga la tele, ¿ya? Ayuda o controla, modula la liberación de ciertos neurotransmisores y se utiliza mucho en personas que tienen insomnio, que les cuesta dormir, que tienen depresión o trastornos de ansiedad. Los estudios que dicen que, por ejemplo, baja la ansiedad, disminuye la actividad electromiográfica, o sea, las personas se acuestan, se les hace un test y el cerebro como que se empieza a deprimir. Y afecta muchas bandas que están ahí en el último párrafo que tienen que ver con un electroencefalograma. Ustedes saben que en el fases de sueño, ¿ya? Quizás la clase que ¿Profe? estamos haciendo hoy día no es de sueño, pero ¿Profe? hay una fase ¿Me escucha? No. que se llama REM. Sí, sí le escucho, dígame. Ah, ¿Aló? ¿profe? ¿Profe? Es que se queda Sí, pegado. dígame. Que, que se queda pegado Eh, la presentación. ya, a ver, démosle un poquito. Deme un Eso. cachito. ¿Sus compañeros también lo ven pegado o no? Sí, eso estábamos ¿Ah? comentando. Sí, profe, se pega, pero más que la Ya. presentación se pega el audio de usted. El audio, sí, como que usted se pega, Como profe. que, no sé, lo escuchamos 10 segundos y después nos saltamos como 5. Ya, entonces, espérenme un poquito, denme un segundito. Voy a cambiar aquí la modulación. Espérenme un poquito. Puede que sea mi audífono. Espérenme. Chiquillos, pero ¿así me escuchan bien o no? ¿O se escucha muy lejos? No, ahí está bien. Bien. ¿Sí? Sí, ¿Se escucha de corrido o se corta? no, de corrido. Se escucha súper bien. Ya, entonces, esperen, voy a cerrar la puerta, puede que sean mis audífonos que están medio turbios. Ya. Ahora sí, volvemos. Ya, ¿dónde quedamos? ¿Me devuelvo a CES o me devuelvo a TENS? ¿O sigo donde estamos? Ahí, profe. Ya. CES. Entonces, yo voy aquí a proyectar y seguir. Bueno, con respecto a CES, CES es un recurso relativamente nuevo que se utiliza específicamente ¿para qué? Para estimular la parte craneana. Ustedes no conocen, pero se utiliza mucho en personas que tienen interfieren en ondas, como apagar el cerebro. Estos chiquillos tienen muchos chiquillos, ¿sí? Y es, la verdad, un aparatito que es como si fuese un audífono, porque los electrodos se colocan en la oreja, como se veía en la imagen al lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como que baja la ansiedad. Hay muchos estudios, yo les estaba comentando, que explican que esto influye en las etapas del sueño. Ustedes saben que hay una etapa del sueño que se llama REM. Algunos de ustedes lo deben haber escuchado alguna vez, que es una sigla en inglés que significa movimiento rápido de ojos. REM. Es cuando uno realmente está zeta. ¿Eh? De hecho, ustedes pueden ver algunas personas cuando estén durmiendo y ustedes lo van a mirar y cuando están en REM, los ojos se mueven solos. ¿Eh? Por eso se llama REM, Rapid Eye Movement. ¿Eh?
Entonces lo que hacen estas tecnologías inducen el sueño, o sea que una persona se quede dormida. ¿En quiénes se puede usar? Porque ustedes van a decir, pero ¿esto para qué sirve? Les pongo un ejemplo. Imagínense, chiquillos, los camioneros. Los camioneros tienen horarios de sueño totalmente irregulares, o sea, disfuncionales. A veces tienen que dormir un rato en el día, en la noche. Entonces uno dice, ¿cómo yo me induzco a dormir en el día? Es difícil. Bueno, si me tomo un alprazolam me quedo dormido hasta de tiempo. Pero alguien que está manejando no puede tomar eso. Entonces, muchos americanos, en Chile no es muy conocido, pero en Estados Unidos se ocupan personas que tienen trastornos del sueño. Nosotros tenemos un CES y lo usamos en clases del diplomado, y es muy loco porque nadie sabe qué es. Entonces, tomamos un alumno antes de hacer la clase y le colocamos esto en las orejas. ¿Eh? Es igual que un TENS, entonces uno lo sube hasta que uno siente como estimulación en el cerebro y se queda ahí escuchando. Y uno les mira la cara y poco a poco, se empiezan a quedar dormidos y se quedan dormidos. Es súper interesante. Bueno, eso induce relajación. Entonces, cuando uno tiene un paciente muy complejo, que viene con mucho dolor, medio ansioso, uno le dice, mira, quédate tranquilo, te voy a poner esto, que te va a ayudar a relajarte y te vas a sentir un poco mejor. Y el paciente se plancha, se queda 100% dormido. 100% dormido. Es sensacional. Muy utilizado, por ejemplo, en dolor. Entonces, la intensidad se ajusta de acuerdo al umbral de sensibilidad del paciente, se tiene que sentir. Hay que utilizarlo por lo menos 60 minutos, media hora, es como el tiempo mínimo, y uno lo deja. Es como una modalidad alternativa en el caso de TENS, y los electrodos tienen este detallito, y es que se colocan en el lóbulo de la oreja. ¿Ah? La ventaja es que se puede utilizar simultáneo a otros tratamientos. Entonces, mientras uno está tratando la rodilla, la cadera, uno coloca esto y los pacientes se relajan, ¿no? Se sienten un poquito mejor y ayuda a disminuir indirectamente el dolor. Así que es un recurso nuevo. Sí, Profe, dígame. ¿el tiempo es por lo menos 60 segundos? O sea, 60 minutos. No, por lo menos 30 minutos. Pero el ideal Ya. es 60 minutos. El ideal Ya. sería como 60, que esté una hora, etc. Ustedes, chiquillos, ¿cuánto tiempo les enseñaron que hay que usar TENS? Por lo menos 20 o de 15 hacia arriba. Sí, está bien. Claro, el ideal es que sea más de 20. ¿No? La recomendación es que uno lo deje mucho más tiempo. Después voy a ver si les busco algún material y les doy ahí algunas recomendaciones de TENS. TENS, chiquillo, es súper bueno, es súper bueno. Pero en general hay como un algoritmo que uno hace para ver qué parámetros le coloca al paciente. A ver si después en otra clase yo les enseño algo de eso, aunque ustedes ya lo deben saber, pero les voy a dar ahí algunos tips. Bien. Chiquillos, si tienen preguntas, ustedes abran el audio porque yo no estoy viendo el chat, ¿ok? O alguien me dice, profe, hay una pregunta en el chat, porque no lo estoy mirando aquí. Bien. Otros problemas frecuentes que tenemos es la parte de equimosis, que dijimos que eran estos como pseudomoretones, ¿no es cierto? Y específicamente hematomas. Nosotros dijimos que hematoma, esta alteración en la que hay un vaso sangrante, es una emergencia clínica, por ende, ahí no se hace nada. Pero distinto es equimosis, donde hay extravasación de sangre a capas superficiales, y eso hay que sacarlo de ahí. ¿Por qué hay que sacarlo de ahí? Porque eso tiene mediadores inflamatorios que generan dolor, irritación, inflamación, eso hay que sacarlo de ahí. ¿Qué se puede usar en esos casos? Se puede usar muchas cosas, pero hay un recurso muy efectivo que se llama magnetoterapia. Posiblemente ustedes no lo vieron esto en clase porque no hay tiempo para ver todas estas cosas, pero magnetoterapia tiene una característica, es un estudio antiguo que dice magnetoterapia. ¿Es posible usar este recurso como parte de la rutina de los kinesiólogos de Brasil? Miren, magnetoterapia, chiquillos, sirve para muchas cosas, muchas cosas. Sirve para estimular la regeneración ósea, la regeneración, por ejemplo, de nervios, ayuda en algunos procesos reumáticos, en heridas, en postoperatorio de cirugía, regeneración de tejido en general, disminuir la inflamación. Ahora, ¿cómo funciona eso? Bueno, en general es un equipo que puede tener dos emisores, bobinas planas, que sería como
un celular, una cosa así que se coloca sobre un tejido, o otra cosa que se llaman campos envolventes, es como una cúpula así que da vuelta y uno coloca el miembro adentro, o sea, una rodilla, el brazo, y eso queda como adentro del campo. Entonces envía un campo magnético, campo electromagnético. En general, cuando ustedes escuchan magnetoterapia, puede que se imaginen imanes, como un magneto, y eso es así en realidad. Pero estos equipos no tienen nada que ver a estos pares magnéticos de la gente que hace biomagnetismo o al imán de la frutillita del refrigerador. No, pues es un imán que tiene una intensidad, un campo electromagnético muy bajo. No, estos son equipos de magnetoterapia que son eléctricos, o sea, funcionan con corriente eléctrica y la corriente eléctrica crea un campo magnético a través de un mecanismo. Hay dos tipos de equipos de magnetoterapia. Entonces, si ustedes miran el esquema, dicen magnetoterapia estáticos, los imanes naturales o artificiales. Los imanes de las radios, el recuerdo de su viaje de las vacaciones, ya. Todo eso tiene un campo magnético pequeñito y es fijo, no se puede modular. Pero tenemos otros campos magnéticos que ustedes si se fijan arriba y abajo, dice baja frecuencia y alta frecuencia. Generalmente nosotros en rehabilitación utilizamos los que son de baja frecuencia, ¿ya? ¿Qué significa baja frecuencia? Que tienen frecuencia entre 1 a 100 Hz, entre 1 a 100 Hz. Generalmente uno usa 20, 50, pero de 1 a 100. Y tienen gran componente magnético, o sea, un campo magnético. Distintos son los de abajo que dicen campos, o sea, equipos de alta frecuencia, que van de 100 a 1 MHz y que tienen mayor componente eléctrico. Entonces algunos generan más calor. ¿Ya? Entonces generalmente nosotros, como resumen, utilizamos campo electromagnético generalmente de baja frecuencia, Y hay unas tablitas ahí sugeridas, que no se las van a aprender de memoria, porque no es el objetivo un poco de la clase, ni tampoco lo que yo espero de ustedes. Y el objetivo es ¿cuál? Es específicamente colocar el equipo, aplicarlo durante al menos media hora, el ideal es 1 hora, se lo voy a explicar de aquí unos minutitos, y uno selecciona las variables, frecuencia y la intensidad del campo magnético. Estos chiquillos, quédense tranquilos, que lo vamos a ver en el práctico. En un práctico que vamos a hacer más adelante, van a tener los equipos, los van a poder ver, cómo se modulan, se van a quedar dormidos, vamos a hacer todos los juegos y todos los shows, ¿ya? Así que quédense tranquilos. Miren, ¿en qué caso uno los puede utilizar? Por ejemplo, es una paciente de cirugía plástica de la clínica, liposucción de la parte donde está el rollito aquí que se forma en el brasier, atrás, queda siempre muy moreteado, es una equimosis grande, genera mucho dolor, y eso molesta, pues. Entonces uno ¿qué hace? Coloca esta bobina encima, la deja encima, mientras hace otras cosas, y por ejemplo, en 4 días se va toda la equimosis, chao. Eso, chiquillos, se puede aplicar a cualquier paciente. Ustedes tienen un paciente que ha operado rodilla, cadera, un desgarro en un cuádriceps que tiene un moretón gigante. Magnetoterapia. Magnetoterapia ayuda a que los líquidos que están ahí se muevan y aumente la reabsorción. Es un recurso muy efectivo. ¿Qué ventajas tiene? Se puede utilizar inmediatamente después de que el paciente sale de la cirugía. No requiere que uno saque los curativos. Imagínense una persona tiene un parche, el parche típico con el que sale después de la cirugía. La bobina se coloca encima, porque acuérdense que esto es un campo magnético, entonces atraviesa eso. Si el paciente estuviese con ropa, atraviesa igual, un espesor razonable. Entonces no es necesario sacar un apósito, una gasa, no, porque se deja encima. Los pacientes lo pueden usar en la casa, y ese es un buen detalle. Miren, en Argentina, que es uno de los países que más utiliza magnetoterapia, los clínicos, por ejemplo, tienen 2 equipos, entonces le arriendan uno al paciente. El paciente va a la clínica, yo lo ocupo acá en la clínica, pero yo tengo otro. Entonces el paciente cuando está recién operado, yo le digo, mira, si tú quieres acelerar tu rehabilitación, yo te puedo prestar este equipo, te lo paso para que lo lleves a tu casa, tú pagas un diferencial, que es simbólico, y ocúpalo todo el día, mientras estás en tu casa. ¿En serio? Sí, ocúpalo toda esta semana, te lo arriendo por tanta plata. Firma un documento, se lleva el equipo. Y eso acelera el proceso de rehabilitación y mientras uno está atendiendo otras cosas, tiene como otra línea de negocio.
¿no? Suena como a comerciantes, pero no es así, o sea, es para acelerar el proceso de rehabilitación, no tiene sentido que el paciente se lo compre. Y no son equipos, chiquillos, extremadamente caros, son equipos que tienen un costo que, digamos, se puede pagar, o sea, no es una cosa privativa. Y no tienen efectos colaterales descritos, incluso, chiquillos, esto se puede utilizar en el rostro, en la cabeza, una persona que tiene migraña, dolor de cabeza. Yo tengo muchas fotos de, por ejemplo, quemados de rostro. Uno le coloca la bobina encima y ayuda al drenaje. Y se puede usar en otras áreas. Traumatología, ortopedia, alguien que tiene dificultad para que un hueso osifique. Es muy efectivo. Es tan efectivo, chiquillos, que en Argentina los kinesiólogos primero se compran magnetoterapia antes de comprarse un TENS. De seguro si ustedes tuviesen plata ahora, yo les digo, ¿qué se comprarían? Algunos dirían, yo me compraría, no sé, corriente eléctrica, TENS, NS, de electroestimulación, pero nadie diría magneto, y ni lo conocen. En Argentina lo primero que se compran es magneto, porque sirve para dolor, edema, osificación ósea, tiene muchas aplicaciones. Miren, esa es una dehiscencia, el tejido está abierto, ¿no es cierto? Está abierto, se ha dañado ahí el tejido, y si ustedes se fijan en la fotito al lado, hay 10 sesiones de magnetoterapia, y en la de más abajo hay 20. Y se va cerrando, así que ni un problema. Entonces, ¿Profe? ¿sí? ¿Tiene indicaciones por día? ¿Cómo? ¿Se Si puede te- utilizar una vez o se puede utilizar 2 veces al día? No, puedo usarlo todo el día si quiero. O sea, si el paciente pudiera, por ejemplo, miren, yo hoy día atiendo un paciente acá en la clínica que tiene edema óseo, ¿ya? Y para edema óseo, que es difícil el tratamiento, hay 2 recursos muy efectivos, magnetoterapia y onda corta. Pero yo no tengo onda corta acá. Entonces, él usa magnetoterapia. Y, por ejemplo, ese paciente con un chiquillo joven, que es rugbyista, que tiene la rodilla hecha pedazos, el equipo él se lo lleva a la casa. Y él me manda fotos, me dice, oye, estoy aquí con el equipo. Mientras trabaja, se amarra con el equipo y lo deja ahí emitiendo. Mientras más, mejor. Entonces, si tú me dices una vez al día, 2 veces al día, si puedes 2, 3, 5, 10, que lo uses. ¿Se entiende? Sí. Ya, pero entonces, en comparación con lo que le aplique una vez al día por una semana y que lo aplique, no sé, 3 veces al día, ¿va a acelerar mucho más el proceso? Sí, totalmente, totalmente. Yo diría que para que esto funcione, uno necesita al menos usarlo unas 3 veces a la semana, como acá en la clínica, como indicación, 3 veces a la semana. Pero si el paciente tiene la opción de además usarlo en su casa, mucho mejor, mucho mejor. ¿Sí? Gracias. Profe, ¿y qué contraindicaciones tiene? Ninguna. No, las contraindicaciones clásicas son las típicas de electroterapia, marcapaso, embarazada, pero incluso, chiquillos, esto se puede usar en personas que tienen prótesis. Y ustedes saben que en general la gente que tiene prótesis, como que uno no quiere colocar nada, como agente físico uno le da como un poco de cosas. No, se puede usar, tiene un perno, se coloca encima. Si el tornillo no se le va a salir, si esto no es un imán como estos de las películas, que atraen cosas. No, esto es un campo electromagnético. Miren, chiquillos, es como difícil de entenderlo por computador. Pero cuando estemos en clase, ustedes van a ver estos equipos, es loco, uno le coloca, por ejemplo, un clip encima, que es de metal, y el clip salta para todos lados. Y uno se pone el clip en la mano, y el clip le salta en la mano. Pero es un campo chiquitito, no es que abarque toda la sala, como estos equipos de onda corta, ¿no? Ahí el campo magnético, oye, sale hasta por la puerta. No, esto es un campo local, que tiene una distancia de ¿cuánto? 1 metro, o sea, la redonda, máximo, 50 centímetros. Entonces, muy local. ¿Qué es lo que hace esto, chiquillo, en el fondo? Como es un campo magnético, o sea, ayuda a que iones que están ahí se muevan. Se mueven porque hay un campo, o sea, uno lo está moviendo hacia todos lados. Entonces, todo esto líquido, ustedes saben que la hemoglobina, el fierro, hierro, todo esto tiene cargas eléctricas. Unos son positivos, otros son negativos, entonces se empiezan a mover. Eso es lo que hace, ¿ya?
y tiene muchas aplicaciones. Entonces uno generalmente regula la frecuencia, que es en Hertz, la intensidad del campo magnético, que se evalúa en teslas o militeslas, pues sí, dice ahí MT, la intensidad de los campos magnéticos, y esa era una pregunta de la prueba de diagnóstico, le tengo que subir las notas, pero ya las tengo, se evalúa en militeslas, y uno elige continuo o pulsado. Entonces, algunos equipos son de ondas alternas, que se utilizan mucho para regeneración, y otros son polarizadas o rectificadas, como sale el de abajito, y se utilizan para efectos antiinflamatorios. Chiquillos, magnetoterapia, sensacional. Yo utilizo mucho en la clínica y anda, pero súper bien, ¿ya? Entonces, solamente como resumen, tiempos de tratamiento, yo les dije que lo mínimo, 30 minutos. Dosificación de sesiones, 3 veces a la semana. Si el paciente tiene la opción de ocuparlo más, mejor. Hay una consideración importante con las bobinas planas. Miren, si ustedes miran mi pantalla y me ven, aquí yo tengo el celular, una bobina plana emite por un lado, no emite por los dos. O sea, hay un lado que es emisor. Entonces, el lado que es emisor tiene que quedar mirando el tejido. Generalmente, estas bobinas vienen con una funda, así con un envase que las recubre, un protector. Y ese protector encimita dice lado emisor. Pero a veces uno hace aseo, ordena las cosas, entonces saca la funda, limpia los equipos. Imagínense, uno después lo guarda al revés. Yo puedo poner el aplicador, puede estar emitiendo hacia afuera. Si está emitiendo hacia afuera, no le va a pasar nada, no tiene ningún efecto terapéutico. Entonces eso sería causal de reprobación. Imagínense, usted dice, configura el equipo magnetoterapia, pone los parámetros, todo, agarra la bobina y la pone al revés, ¿no? Ahí se murió. Un suicidio, ¿entienden? Entonces siempre hay que mirar que el equipo en la bobina plana dice lado emisor, ¿ya? Lo vamos a ver en el práctico. Profe. Y en el campo, ¿sí? Me hace ruido, o sea, como que siento que la magnetoterapia no sería muy similar a una onda corta térmica, como por los efectos que tiene y porque no produce calor. Claro. Tiene una onda corta ¿de qué tipo? Atérmica. Sí, es muy parecido. Lo que pasa es que las frecuencias de los equipos son distintas. Pero lo que tú dices está correcto, porque los dos son campos electromagnéticos. Una onda corta también es un campo electromagnético. Los dos son como de la misma categoría, ¿ya? Lo que pasa es que en magnetoterapia, los equipos que nosotros utilizamos en general son atérmicos. O sea, prácticamente no generan nada de calor, ni superficial, ni profundo. Ahora, en general, cuando uno habla de onda corta, dependiendo de las modalidades, generalmente está orientado a generar calor profundo, ¿ya? Pero lo que tú dices está correcto, o sea, la analogía está correcta, ¿sí? Lo otro, ¿sabes qué? Algo interesante, que aquí, a diferencia de las ondas cortas, en la onda corta hay todo un detalle en cuanto a cómo uno coloca el equipo. Dónde coloca uno el emisor, a cuánta distancia, hay unos cálculos. Hay que tener cuidado en no sobrepasar un tiempo, porque se acumula la energía, en fin. Aquí eso no corre. Aquí uno lo coloca sobre el paciente y se va. Por eso, chiquillos, que esto es algo muy bueno para, por ejemplo, ¿qué centro? Les doy idea. Imagínense ustedes trabajan en un lugar donde hay adultos mayores que tienen tejidos o piel muy finita, escaras en la espalda o en la zona sacra. Uno dice, ¿cómo los trato? Miren, el abuelito mientras está de lado, así en posición fetal, descansando, uno le coloca la bobina justo en la región del sacro, mientras duerme, y se emite ahí, emite, y que los tejidos empiezan a cicatrizar. Entonces es muy fácil de utilizar. Los parámetros son fáciles de aprender porque hay una tabla más o menos descrita, hay una tablita que tiene algunas recomendaciones. Y con respecto al curativo de heridas, tiene esa ventaja de que si enfermería recién limpió el tejido, le puso un parche, uno coloca la bobina encima y no hay ningún problema. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, les comento otras cositas. Por ejemplo, estos casos que están aquí en la foto son de dehiscencias, de sutura y necrosis. ¿Qué significa eso? Que ustedes, por ejemplo, ahí abajo en la mama
ven que hay como un agujero, se hizo una apertura ahí. Y en la foto al lado hay necrosis, o sea, está negro, está muy feo ahí. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Una de las cosas que se puede hacer, chiquillo, y es muy efectivo, quizás magnetoterapia ustedes no tienen y no van a tener rápidamente, pero algo que es de muy fácil acceso es microcorriente. Microcorriente, casi todos los equipos de electroterapia tienen, ¿ya? Microcorriente. Es una corriente muy chiquitita, que en realidad en los equipos ustedes la van a ver con una M de McDonald's. Ahora, microcorriente no genera ninguna sensación, porque es microcorriente, no es como la corriente de un TENS, no logra generar contracción muscular, ¿no? Otro parámetro. ¿Cuál es la idea de esto? De utilizar microcorriente. Cuando uno tiene una membrana celular normal, las membranas tienen una carga eléctrica de manera externa e interna. Hay una estabilidad. Pero cuando uno tiene un trauma, una lesión, porque se pierde la integridad de la membrana. Por lo tanto, ¿cuál es la idea de los sistemas de microcorriente? Entregarle corriente al tejido muy pequeñita para tratar de alguna forma compensar esto. En los equipos ustedes los van a conocer como equipos, dice microcurrent, o sale una M de McDonald's. Es muy conocido, uno empieza a ver las opciones, por ejemplo en el equipo de TL, EMRAF, en fin, sale una M de McDonald's, microcorriente. Algunos dicen, oye, pero eso no funciona. Chiquillo, de microcorriente está lleno, pero lleno de estudios, lleno, está plagado de estudios. Está demostrado que aumenta el flujo de corriente endógena y aumenta la producción de ATP. Por ende, si ustedes tienen un tejido o un paciente de rodilla, cadera, y ustedes ven que está teniendo problemas en la cicatrización, chiquillo, miren, aquí hay que cambiar el switch. Nosotros nos preocupamos mucho de la parte motora, fuerza, balance, que no pierda el cuádriceps, contracción muscular. Sí, pero nadie se preocupa de la cicatriz, del edema, del dolor. Entonces, uno que puede utilizar microcorriente. Los equipos de microcorriente generalmente tienen unos electrodos que a veces tratan de ser más chiquititos, o pueden ser adhesivos también, más grandes, no hay problema. Entonces uno, por ejemplo, si tiene una cicatriz o un tejido que está cicatrizando, uno coloca los electrodos alrededor, y hace pasar corriente. ¿Qué va a sentir el paciente? Nada. Pero uno no le puede decir, ya, cuando sienta, avisen. No, ahí va a pasar vergüenza. No, el paciente no siente nada. Uno lo modula, lo coloca al máximo y listo. ¿Qué estudios hay de eso, chiquillos? Miren, hay estudios de efectos, por ejemplo, microcorriente en los fibroblastos, en los neutrófilos, los macrófagos, mastocitos, miofibroblastos, células epidérmicas. Está lleno de estudios. Y yo les apostaría a que quizá van en cuarto y nunca usaron microcorriente. Porque en general se enseña, pero como que quedó ahí. Uno le dedica más tiempo a otros recursos. Pero es un recurso muy valioso y que les puede ayudar mucho en muchos pacientes. No es que el paciente chiquillo va a ir a una sesión de microcorriente. No, aquí la idea en el área de rehabilitación es aprovechar nuestro tiempo. Entonces, mientras ustedes están haciendo algún tipo de ejercicio en el tobillo, mejor dejémoslo con microcorriente más arriba, donde está la cicatriz. Es aprovechar nuestro tiempo. Si tenemos recursos, hay que usarlo. Y esto que ustedes ven acá, por ejemplo, un tejido que se está necrosando. Ahí hay una abdominoplastía, hay una línea, un corte abajo. Está sonando la alarma de la otra. Hay una abdominoplastía, y si ustedes se fijan ahí, ustedes se van a dar cuenta que ese tejido se está colocando negro, y quizás la resolución no los acompañe, pero van a ver ustedes ahí que está como plomo. La verdad, eso es lo primero, yo diría, que se ve. Eso que se ve como de color plomito, que algún día les va a tocar ver, quizás no se ve tan bien en la pantalla, eso de color plomito es algo que se llama epidermólisis. O sea, no es que los tejidos se mueren al tiro, no, el tejido tiene un proceso, y ese proceso parte con algunas células epidérmicas de las primeras capas que se empiezan a morir y se empieza a poner de color plomo. La pregunta es, ¿qué le hace uno a ese paciente?
Si ustedes ven algún paciente en algún momento que se le empieza a poner el tejido medio plomo, oscuro, negro, uno, chiquillos, tiene que tirar, pero toda la carne a la parrilla. O sea, uno dice, este tejido se va a morir, hay que rescatarlo como sea. ¿Qué se puede hacer en eso? Varias cosas. Pero una de las cosas que tiene mayor efectividad es fototerapia. Fototerapia. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de eso. Cuando uno... Voy a tomar aquí un poquito. El último traguito que me queda. Cuando uno piensa en el sol, chiquillo, el sol envía ondas electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas del sol, de lo que manda el sol, tienen distintas longitudes de onda, que van desde los 100 nanómetros a los más de 1000, 1400, en fin. ¿Qué longitudes de onda manda el sol? Manda todas las que están relacionadas con el ultravioleta, UVC, UVB, UVA, u otro segmento que tiene que ver con los colores, luz visible, violeta, azul, rojo, verde, en fin, y después el infrarrojo. Infrarrojo. Pensando en el infrarrojo, si ustedes se fijan ahí en la pantalla, el orden de las longitudes de onda de izquierda a derecha dice rayos gamma, rayos X, ultravioleta, vienen todos los colores y después el infrarrojo. El infrarrojo, chiquillo, el infrarrojo no tiene color porque está fuera del espectro visible, ¿bien? Está fuera del espectro visible. Ahora, uno dice, ¿cómo no tiene color? Si yo cuando en realidad veo las lámparas infrarrojas, son rojas. Sí, pero es que el color se les agrega. Entonces, para que ustedes entiendan esto, como ustedes están en su casa, yo también voy a ir a hacer el ejercicio. Miren, vayan ahí en su casa, vayan a buscar el control de la televisión. Vayan a buscarlo, yo voy a buscar el mío y vamos a hacer un ejercicio. El control de la tele, vayan a buscarlo. Yo voy aquí a bajar la cámara. Ya. ¿Tienen el control? ¿Tienen el control por ahí? ¿Quién ya tiene el control? Ya. Entonces, hagan lo siguiente, chiquillos. Yo aquí estoy dejando de compartir la pantalla. Hagan lo siguiente. Ustedes van a mirar el control remoto. Aprieten el botón como de un canal. Aprieten el número 5, por ejemplo. Y miren el emisor. ¿Eh? El emisor. Con sus ojos. ¿Ven algo o no? ¿Ven alguna cosa? Ustedes miran con su ojo y apretan mirando con el ojo. Ustedes apretan, por ejemplo. ¿Ven algo o no? No, nada, nada. No tengo número en mi control. Bueno, apriete, no tiene luz. Ya, no se ve nada. Ya, ustedes están con su teléfono celular. Entonces ahora agarren el celular y activen la cámara del celular. Pongan la cámara sin grabar, no graben nada. Solamente enfoquen con la cámara. Enfocan con la cámara y apretan. ¿Ven algo o no? ¿Quién responde primero? A ver, el primero que responda la pena. Juan, no, sí. Geraldine, hazlo de nuevo. Enfoca con la cámara de tu teléfono, el celular, y aprieta algunos botones. Y enfoca, a ver si ves algo. Miren, para los que no tienen control ahí, o están con algunos problemas, se ve una luz morada al apretar el botón. Eso, por ahí va la cosa. Miren mi pantalla, para los que no les funcionó. Ustedes van a ver eso. Mi pantalla del computador lo capta mejor, ¿ya? Puede que sus teléfonos celulares también lo van a captar. ¿Por qué? Porque esto ¿qué es? No es un láser. Esto es un infrarrojo. ¿Eh? Es un infrarrojo. Es una onda electromagnética de un infrarrojo. Esa es la longitud de onda. Y no tiene color, pues. Nosotros no lo vemos. O sea, si yo lo miro, no lo veo. Quédense tranquilos que si ustedes se pegan así en el ojo 3 veces, no van a quedar ciegos. Porque la intensidad de esto es bajísima. O sea, si lo hacen así, no hay problema. Ya. ¿Por qué les comento esto? Miren, esto es súper importante.
El infrarrojo es muy utilizado en el área de rehabilitación, pero el infrarrojo no tiene color. Entonces en la antigüedad, ahora yo les voy a explicar para qué se usa el infrarrojo, el rojo, etc. En la antigüedad, los profesionales, ¿saben qué hacían? Bueno, por ignorancia, no tienen la culpa. Decían, imagínense, este es un emisor de láser infrarrojo. Entonces lo ponían, emitían y decía, a ver, oye, pero no se ve luz. Entonces se enfocaban así, se miraban y se metían, apretaban, oye, desprendimiento de córnea, daño de retina, porque no tiene color. Entonces los fabricantes, para compensar eso y no exponer a la población que no tiene idea de nada, a riesgo, incluso a los profesionales, les colocan una luz, les colocan color. Entonces la gran mayoría de los equipos hoy en día de rehabilitación, cuando uno pone infrarrojo, va a haber un color. Va a haber color verde, rojo quizá, pero en realidad el infrarrojo no tiene color. Puede que le coloquen un color como luz guía, que le llaman. Pero si yo les digo, pregunta de prueba, ¿cuál es de los siguientes tonos, cuál es el color del infrarrojo? Ni uno. El infrarrojo no tiene color, ¿ya? A veces pueden un equipo ser verde, rojo, amarillo, azul, el color que el fabricante le haya querido poner para proteger, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Ya, ese fue un bonus track, ejemplo de infrarrojo. Volvemos aquí a la clase. Entonces, volvemos aquí. Bien. Entonces, siempre nosotros analizamos esto de la longitud de onda. Longitud de onda es la distancia entre una cresta y una cresta, o entre un valle y un valle. ¿Sí? Ya. Pensando en eso, cuando uno ve estos esquemas así de longitudes de onda, el conocer la longitud de onda, el numerito, cuántos nanómetros, es muy importante. Porque les pongo el siguiente ejemplo. Préstenme mucha atención a lo que les voy a decir. Vamos a analizar los rayos gamma. Los rayos gamma, la longitud de onda, si ustedes se fijan arribita, en el esquemita de las líneas, de las ondas, si uno tuviese que medir la distancia entre una cresta y otra cresta, es una distancia muy pequeñita, muy pequeñita. Si yo me voy al otro extremo, las ondas de radio, la distancia o la longitud de onda es más grande. Entonces volvamos a los rayos gamma. Como los rayos gamma tienen una longitud de onda muy pequeña, cuando yo tomo un segundo, yo tengo muchas ondas. Y como tengo muchas ondas, yo tengo mucha energía. Y por eso que los rayos gamma, los rayos X, todos estos que están a este lado del campo electromagnético, son peligrosos, porque son radiaciones altamente energéticas. Y uno dice, ¿por qué tiene tanta energía? Es porque la longitud de onda es chiquitita, por ende en un segundo, si yo lo comparo con los otros, en un segundo yo tengo muchas ondas. Si yo me voy al otro extremo y veo las ondas de radio, siempre uno dice que las ondas de radio, que están en el otro extremo, tienen menos energía. Y uno dice, ¿por qué tienen menos energía? Claro, porque como la distancia, la longitud de onda es más larga, cuando yo tengo un segundo, y comparo en un segundo, yo tengo menos ondas que las que tengo al otro lado. Entonces, existe como una conclusión, y es que mientras menor es la longitud de onda, mientras menor sea la longitud de onda, mayor energía tiene, y por ende, entre comillas, mayor poder de lesión, entre comillas, dependiendo de otras variables. Entonces nosotros siempre usamos, en realidad, más que todo lo que está aquí, usamos el rango visible, los colores, que son distintos colores, y ahora les voy a explicar un poquito. Quizá usted va y Pierina, que es una colega de Chile, está en todas las librerías. Si ustedes van a la Antártica, a la Panamericana, a las librerías, cuando algún día entran, están ahí en todas las librerías y un libro de láser. Entonces les voy a hablar un poquito ahora de láser. Vamos a hablar de fototerapia. ¿Por qué yo les diría que fototerapia es, chiquillo, algo fundamental? Miren, el uso de la luz como una fuente de tratamiento se ocupa hace muchos años. En la antigüedad no habían equipos de láser, diodos, no existían. Existía aquí el sol. Entonces algunas personas que tenían algunos problemas en su piel o de salud,
los curanderos de la época les decían, oye, mire, tome estas pastillas, comas estas plantas medicinales, no habían pastillas, comas estas plantas y vaya a ponerse al sol. Ese es el tratamiento. De hecho, esto que se ve aquí en la imagen es algo muy conocido, es una clínica de un doctor suizo que se llamaba Augusto Rollier, conocido como el doctor del sol. Todos estos chiquillos que estaban ahí tenían alguna enfermedad, muchos tenían tuberculosis, y en realidad, ¿qué hacía este doctor, Augusto Rollier? Lo que hacía era mandarlos al sol, como las abuelitas, que dicen, vaya a tomar sol, hijito. ¿Y por qué esto parece llamativo? Porque ustedes saben que existe la tuberculosis. ¿Cuándo uno sospecha que alguien tiene tuberculosis? Cuando, por ejemplo, tose mucho, tose, uno dice, tiene tuberculosis. Entonces, en la antigüedad no se sabía lo que provocaba la tuberculosis, hasta que un bacteriólogo alemán, que ustedes lo conocen, se llama Roberto Koch, descubrió que lo que producía la tuberculosis era el bacilo de Koch, ¿ya? En ese tiempo no habían vacunas. Pero miren qué interesante, se descubrió que el bacilo de Koch era sensible a la luz. Por eso que ese tratamiento del sol era tan efectivo, porque el bacilo, con la luz del sol, se muere. Eso se descubrió más o menos en el año 1890. Y eso que ustedes ven ahí, hasta el día de hoy se aplica, porque si ustedes trabajaran en un respiratorio, van a un hospital, y ustedes le dicen, Matías, oye, te toca tomar una baciloscopía, para que un paciente veamos si tiene tuberculosis. Entonces, ¿en qué consiste el examen? Uno va y le pide al paciente una muestra de esputo, o sea, tiene que tirar en palabras simples un escupo. Entonces uno le dice, escupa en este frasco, se lo pasa, porque no le escupa en la mano, se lo pasa, y el paciente tira un escupo. Lo interesante, chiquillo, es que ese envase en donde tira ese escupo es cerrado, negro, y las baciloscopías, siempre los envases son negros, son cerrados. No pueden ser transparentes, pues si fuesen transparentes, cuando el bacilo pasa por la luz solar, se muere. Entonces todas las baciloscopías saldrían negativas. Imagínense, eso es del año 1890. Entonces estos doctores, Augusto Rollier y otros, en todas las personas que tenían tuberculosis, miren si eso parece como de Mister Universo, así como de desfile de hombres. Años 1800, etcétera, todos estos que estaban aquí tenían tuberculosis, lo más probable, entonces, ¿qué hacían? Lo mandaban al sol. Ya, te fuiste al sol. Y hay unas tablitas muy antiguas que están en los libros, que habían tablas. Entonces, si usted tiene una herida de tal tamaño, tiene que ponerse al sol tanto tiempo, por un lado, por el otro. Ese paciente, por ejemplo, tenía una lesión en la espalda. El que está al medio es Augusto Rollier, ¿verdad? Y miren todos esos niñitos ahí, puros niñitos que tenían distintas alteraciones de nutrición, otras enfermedades. Entonces, ¿el tratamiento cuál era? Ir a un lugar abierto, hacer ejercicio y ponerse al sol. No había medicina, no había otro tratamiento, ese era el tratamiento, y muchas de esas cosas hasta el día de hoy existen. Porque ustedes saben que el ponerse al sol no solo mata el bacilo de Koch, sino que ayuda a producir vitamina D. Lo vamos a ver en otra clase más adelante, cuando hablemos de pigmentación, mancha y todas esas cosas, vamos a hablar un poquito más del efecto del sol. Entonces la luz como tratamiento, el sol como tratamiento siempre ha servido. Yo hace algunos años di una conferencia en un congreso de Buenos Aires, un congreso mundial que era de mano, y fíjense que hicieron un congreso que se hace cada 4 años. Y había un módulo, un bloque al que me invitaron, que era tecnología de tratamiento para cicatrización, ¿ya? Y un tema era fototerapia. Y fíjense que algo interesante es que cuando uno habla de cicatrización, fototerapia, indistinto de la tecnología que uno use, sirve en todas las fases. En la fase de homeostasis, inflamatoria, en la fase de proliferación, en la fase de remodelación. O sea, un recurso físico que puede intervenir en cualquier momento, cuando uno lo necesite. ¿Qué en realidad le entregamos nosotros al tejido? Lo que nosotros le entregamos al tejido son estructuras que se llaman fotones. Uno le envía fotones. Entonces, si yo les digo, ¿pero cómo se produce un fotón? Si yo hago fototerapia y envío fotones, yo no mando luz, mando fotones al tejido. Los fotones se producen de una forma, yo diría, muy fácil de entender si me siguen la idea. Miren,
Cuando uno tiene corriente eléctrica, uno estimula átomos. Estamos pensando cómo se produce un fotón al interior de un equipo. Entonces yo tengo un equipo que es de láser, ¿ya? Entonces adentro del equipo yo voy a tener algo, una materia prima, que yo voy a estimular con corriente eléctrica. Pero esa corriente eléctrica al final, ¿qué va a estimular? Va a estimular átomos. Adentro de esa estructura hay átomos. Y los átomos, si ustedes se acuerdan, en su forma, en el centro tienen neutrones y tienen protones. Y en las órbitas giran electrones. Están girando ahí, están girando. Bueno, cuando yo le coloco corriente eléctrica, energía, esos electrones que están en sus orbitales, afuera, dando vuelta, como reciben energía, dicen, ahora me cambio de casa, yo me voy a un orbital superior. Entonces se creen el cuento y suben a un orbital superior, entonces se cambian de casa. Y quedan girando en un orbital superior. Solo que ese electrón sabe que no pertenece a ese nivel. Él recuerda su pasado. Él tiene que volver a sus raíces, porque él no pertenece a ese nivel. Entonces él gira ahí y la verdad se vuelve inestable, porque él no está acostumbrado a estar en ese orbital. Entonces dice, ¿sabes qué más? Dice, no, yo aquí no pertenezco a esta clase, entonces me voy a devolver. Pero para devolverse tiene que desprenderse de energía. Por lo tanto, lo que él desprende es un fotón. ¿Se entiende? Entonces ese electrón que está arriba girando, dice, no, me quiero devolver, entonces libera un fotón y se devuelve. Se saca la mochila, que es un fotón, lo tira y se devuelve a su orbital anterior. Ahora, esa reacción en cadena se produce muchas veces, muchas veces. Entonces, lo que nosotros hacemos con los equipos de láser es estimular una materia prima, un medio activo, que es lo que ustedes ven aquí en el esquema. Eso produce muchos fotones, y esos fotones además botan en esta cabina interna, porque adentro hay estimula otro átomo y se produce una reacción masiva en cadena y genera muchos fotones que al final salen por uno de esos espejos que tiene reflexión no total, sino que deja pasar fotones. No tiene una reflexión al 100%, como el del lado izquierdo. Ese que dice acoplador de salida permite que salgan los fotones por ahí. Así se produce un láser, en palabras simples. Entonces, lo que dice en medio activo, que es como la materia prima, es lo que yo voy a estimular. Y por eso ustedes van a escuchar muchas veces hablar de, por ejemplo, láser de diodo. Si es un diodo, es que yo estimulo un diodo, y ese diodo me da fotones. Láser de helio-neón, entonces yo estimulo un gas, y ese gas produce fotones. Láser de rubí, láser alexandrita. Entonces, cada medio activo da una longitud de onda específica. No hay un láser que dé todos los colores, no. Cada equipamiento de láser tiene una materia prima y esa materia prima produce un color. Por eso que ustedes van a ver láser rojo e infrarrojo, láser infrarrojo, láser verde. Entonces el equipo es para una cosa, no puede darme todos los colores, pues tendría que tener todas las materias primas dentro, sería carísimo, ¿ya? Nosotros en realidad utilizamos distintos sistemas de láser, pero en el área de rehabilitación generalmente usamos láser que se llaman de baja potencia. Son equipamientos de menos de 500 miliwatts, menos de 500 miliwatts. ¿Qué características tienen? Que son atérmicos, no generan calor, pueden modular un tejido, pueden estimularlo o inhibirlo, modulan un tejido, y pueden generar interacciones celulares. Todos los equipos que sean de más de 500 miliwatts generan calor. Pueden cortar un tejido, pueden cortar una persona. Se pueden ocupar en cirugía, electrocirugía, en otras cosas, pero tienen efecto térmico, elevan la temperatura. Entonces alguien podría decir, vamos a utilizar láser en este paciente. Entonces alguien podría decir, no, pero ¿cómo va a utilizar láser si eso calienta? No, depende. Yo voy a usar un láser de baja potencia, y los láseres de baja potencia no calientan, son atérmicos, por lo tanto no hay problema. Entonces, ese es un dato que no se le puede olvidar. Utilizamos en el área de rehabilitación láser que son de baja potencia, menos de 500 miliwatts. De hecho, todos los láseres tienen riesgo, y el riesgo está asociado a la potencia que tienen. Entonces, por ejemplo, los láseres de menos de 500 miliwatts, que ustedes ven ahí, dice clase 3D,
son los que nosotros utilizamos. Pueden servir para generar fotobioactivación o bioinhibición, no generan daño en la piel o en la ropa y presentan un riesgo ocular potencial. Por eso que siempre, chiquillo, uno utiliza lentes de protección. Y los lentes de protección, esto es algo importante, son específicos para cada longitud de onda. O sea, el lente del equipo de láser rojo no le sirve al lente del equipo del verde, porque son específicos para esa longitud de onda. De repente en las clínicas se cambian los lentes, préstame el lente, no, pues si son equipos distintos, son protecciones de longitudes de onda distintas. Hay unos lentes, chiquillos, que protegen todo, pero son más caros. Todo es así, con plata, la gran mayoría se consigue. Y existen los equipos de clase 4, son láser de alta potencia, más de 500 miliwatts y que tienen efectos térmicos. Ahora están de moda en el área de rehabilitación, pero tienen pocos estudios. La gran mayoría son de clase 3B. Entonces nosotros utilizamos láser de clase 3B o equipos de fototerapia de clase 3B que son atérmicos. ¿Cuál es el problema de los láser, chiquillos? El problema de los láser es que la energía o el área de tratamiento de un láser es muy pequeña. Si yo tengo una lesión grande, el láser es puntual. Entonces yo me demoraría mucho tiempo en tratar todo. Ahí la NASA, muchos años atrás, dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo que se parezca, pero que no sea lo mismo? Y creó lo que se conoce como LED, o diodos emisores de luz. Los LED también son monocromáticos, entre comillas, o sea, producen un color, una longitud de onda, entre comillas, por eso está con un asterisco y se los voy a explicar ahora. Y tienen una luz que es incoherente. ¿Qué significa eso? Que como son, entre comillas, distintas longitudes de onda, las ondas no van todas ordenadas, van una para cualquier lado. ¿Ya? Lo vamos a ver aquí en un esquemita. Y también están todos los colores. En todos estos pueden existir todos, infrarrojo, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, y funcionan igual. Hay un medio interno que tiene una materia prima que se estimula. La ventaja, chiquillo, es que los diodos son mucho más baratos que construir un equipo de láser. Y por otro lado tienen otra característica, como la luz se dispersa, la luz no es unidireccional, sino que es multidireccional, uno tiene un área de cobertura mayor, un área de tratamiento mayor y con eso puedo ahorrar tiempo. O sea, por ejemplo, si ustedes ven la imagen, al lado izquierdo hay un LED y al lado derecho hay un láser. Entonces en el láser uno ve que es monocromático, tiene un color, es mínimamente divergente, o sea, la luz va a un punto específico, es coherente, o sea, todas las ondas van en el mismo compás de tiempo y espacio. Les pongo un ejemplo. Cuando uno ve la parada militar, uno ve que todos los soldados que van marchando van en el mismo ritmo. Las ondas en un láser van siempre igual, van coincidiendo. Cuando uno habla de un LED, como los LED son distintas longitudes de onda, están en el mismo rango, más o menos, pero son distintas. Algunas ondas van así, no hay coincidencia. Eso es lo que se llama no coherente, ¿ya? No coherente, es que las ondas van en distintos ritmos, no son coincidentes unas con otras. Tiene un espectro de longitud de onda un poquito más grande que les voy a mostrar ahora y tienen un costo más accesible. Aquí se entiende mejor. A nuestro ojo, los dos van a ser rojos. O sea, nosotros no tenemos capacidad de tener un ojo tan fino. Entonces, si yo prendo un LED rojo y un láser rojo, y yo los enfoco, los dos son rojos. Solo que el que es láser tiene una longitud de onda específica. Cuando yo hablo de un LED, es un poquito más abierto. O sea, no es solamente 660 nanómetros, va a ser un poquito más, va a ser entre 600 y 700, ¿ya? Y la luz se va a dispersar. En el otro va a ir todo a un punto. Son pequeñas diferencias. La pregunta es, ¿eso influye en el tratamiento? La verdad es que no. Y esto es muy importante que ustedes sepan. Durante mucho tiempo la industria ha dicho que los LED no funcionan. Y funcionan. Denme un cachito. Ya que había sonado el timbre. Funcionan. Entonces, alguien dice, no, los LED no funcionan.
no funcionan. Funcionan. Si uno tiene un LED y un láser y utiliza los mismos parámetros, es muy efectivo, no tiene diferencia. ¿Por qué les comento esto? Porque, como dice ahí, los efectos biológicos, por ejemplo, ahí se compara un láser y un LED con los mismos parámetros, el mismo tratamiento, modulación iguales y tienen respuestas biológicas parecidas. Y ese, por ejemplo, que está ahí, 8 estudios de LED azul y láser azul que se utilizan para efectos bactericidas, y dice que la respuesta es similar. ¿Por qué similar, chiquillos? Porque en realidad el tejido no tiene cómo diferenciar cuál de los dos es. ¿Se entiende? Los fotones son fotones. Vengan de un LED o vengan de un láser. Los fotones van a tener la misma característica. ¿Cuál es el problema que nos da a nosotros en el área de rehabilitación? Es calcular el tiempo, la energía. Porque en láser la energía se calcula fácil porque toda cae en un puntito focal específico, ¿ya? En LED la energía se dispersa, entonces el cálculo no es el mismo. ¿Por qué yo les digo que los dos son parecidos? Porque miren, cuando el fotón llega al tejido, se absorbe, es absorbido, pero la célula no tiene como mirar y decir, a ver, ¿este fotón de dónde viene? De un láser. Ah, sí, un láser es más caro. Ahí yo trabajo. A ver, ¿no? ¿De qué viene? De un LED. No, LED es de cobre. LED es muy barato. No, yo no trabajo. No, fotón es un fotón. Venga de uno o del otro. Si tienen la misma cantidad de energía, los dos van a funcionar. Requiere que uno sepa cómo modularlo. Puede que tengan pequeñas diferencias en penetración, en esas cosas, que las vamos a conversar ahora, pero los dos pueden ser muy parecidos. La pregunta es, ¿qué color uso? ¿Qué longitud de onda uso? Entonces, hay una característica que es importante que no se le olvide. Y es que, como ustedes ven en este esquema, mientras mayor sea la longitud de onda, mayor es la penetración. Entonces, si ustedes ven ahí, el infrarrojo penetra más que el rojo penetra más que el naranjo penetra más que el amarillo penetra más que el verde penetra más que el azul, y el azul penetra más que el violeta. ¿Sí? Entonces, pensando en eso, yo digo, ¿qué longitud de onda voy a usar? ¿Qué longitud de onda uso? Presten mucha atención a esto. Los fotones son absorbidos por estructuras que se llaman cromóforos. Son estructuras que están en nuestros tejidos y que tienen afinidad por ciertas longitudes de onda o color. Entonces les hago una pregunta y me pueden responder por audio si quieren. ¿Dónde están los ácidos nucleicos? Si yo les digo, los ácidos nucleicos, ¿en qué estructura de nuestro cuerpo están? ¿Se acuerdan ustedes? Como general. Es un comodín. ¿Quién opina? A ver, voy a mirar el chat, a ver si es que alguien escribe. ¿Dónde están los ácidos nucleicos? ADN. Muy bien, excelente. No duden de sus conocimientos. Ya, ADN. Miren, chiquillos, aquí se van a caer de espalda. Ácidos nucleicos. El ADN tiene una afinidad por la longitud de onda 260 a 280 nanómetros. 260 a 280 nanómetros. Entonces yo me voy a devolver aquí en el material, y les voy a mostrar algo, porque aquí ustedes mismos van a sacar una conclusión. Miren, atención. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del Sol? Aquí, longitud de onda. Miren, presten atención aquí. 260, 280 nanómetros por ahí. Si ustedes se fijan, está aquí, entre 200 y 400 nanómetros. O sea, esto que está aquí, que está dentro del segmento ultravioleta, es una longitud de onda que tiene mucha afinidad. ¿Quiénes? Los cromóforos que están en el ADN. Por eso que cuando uno sale a la calle, si no usa protector solar, está perdido. ¿Por qué está perdido? Se lo vuelvo a mostrar en la tabla. Porque cuando uno sale a la calle, en realidad nuestro ADN, las células de nuestro cuerpo, cuando ven esa longitud de onda, la chupan. Porque hay afinidad. Tienen afinidad a 260, 280 nanómetros. Entonces hay que usar protector solar, si no,
el ADN agarra esa longitud de onda y ahí veremos lo que hace. Entonces, cada una de nuestras estructuras en el cuerpo, que se llaman cromóforos, tienen afinidad por algunas longitudes de onda. Y existe otro cromóforo muy importante que se llaman porfirinas. Las porfirinas tienen afinidad muy grande por 400 nanómetros, 400 del color azul. Las porfirinas son estructuras que generalmente están, por ejemplo, en las bacterias del acné. Entonces, una persona que, por ejemplo, tiene acné, yo le coloco luz azul en el rostro, las bacterias, esas porfirinas absorben la luz azul, se produce una reacción en cadena y las bacterias se mueren. Y eso puede aplicar no solo a bacterias de acné, a bacterias de lo que a ustedes se les ocurra, una bacteria en una pierna, Escherichia coli, Helicobacter pylori en el estómago. Hay estudios, yo no les puse foto ahora porque no es el objetivo de la clase, de que hay una tendencia nueva en el mundo que en vez de usar antibióticos, que son orales, a una persona le hacen tomarse una cápsula que tiene emisores de láser LED, se colocan en el estómago y se deja ahí emitiendo luz azul y mata a Helicobacter pylori. Es impresionante y tiene muchos estudios. De hecho, por ejemplo, en alguien con acné, uno hace ese examen, tiene 2.667 porfirinas, y al lado, si ustedes se fijan, después de un día de aplicación, tiene 693. Y eso es fototerapia. Entonces, hay distintas modalidades. Una modalidad es usar fototerapia solito, ¿ya? Solito. La otra modalidad, ¿cuál es? La otra modalidad es utilizar un colorante exógeno. ¿Qué significa eso? Esta técnica se llama terapia fotodinámica. ¿Y en qué consiste? En asociar un colorante que se tiñe el tejido, que se llama fotosensibilizador, un fotosensibilizador, oxígeno ambiental y luz. Esos tres componentes necesitamos. Entonces, les muestro un ejemplo. Si ustedes ven la tablita, dice aquí al lado cromóforos exógenos. O sea, yo le voy a poner un cromóforo, le voy a poner una tintura, algo que va a aumentar la absorción de la luz, ¿ya? De la luz. Hay muchos estudios de eso, se llama terapia fotodinámica. Entonces, por ejemplo, esa persona que está ahí se cortó el dedo, perdió la piel. Habría que ponerle un injerto. Pero yo digo, no necesitamos un injerto. ¿Cómo? Sí, le vamos a hacer piel. ¿Cómo? Con un cromóforo externo. Entonces, esa persona, por ejemplo, que está ahí suturada, nosotros la teñimos ¿con qué cosa? Yo me voy a devolver aquí, y ustedes van a ver ahí que dice abajo en la tabla, al lado derecho abajo, dice azul de metileno. El azul de metileno tiene una afinidad muy alta por 660 nanómetros, que es rojo. Siempre que ustedes escuchen 600 y algo es rojo. 620, 630, 660, 680, rojo. Entonces, ¿qué se hace? Se tiñe con azul de metileno, un cromóforo, y yo le pongo luz roja. Rojo. Entonces el rojo, cuando ve el azul de metileno, los fotones de longitud de onda 660 nanómetros, ven el azul de metileno, se vuelven locos y producen una reacción en cadena en el tejido, y eso hace que cicatrice chiquillo a velocidades que ustedes no se imaginan, altísimas. Para los que me siguen en Instagram, yo he estado publicando algunas fotos de casos estas últimas semanas, quizás algunos la vieron, pero tengo fotos tan fuertes que no las puedo subir a Instagram, si no me bloquean. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que tratamos en Brasil, que se les ve el hueso, el hueso. O sea, hay gente que le habían cortado la pierna. Y puede cicatrizar eso, no hay ningún problema. Esta otra foto que les voy a mostrar acá es de una paciente que se quemó con una plancha. Se quemó con una plancha el brazo. Estaba planchando y no sé cómo, no me explico cómo alguien se puede quemar así. Se quemó feo. Entonces, ¿qué se hace? Se tiñe. ¿Ven que está azul ahí al ladito? Se tiñe todo y se le hace fototerapia, luz roja, 2 o 3 veces a la semana si puede, si no solo una, y va avanzando. Hay estudios en ratas que se han hecho, hoy en día ya no se hacen más estudios experimentales, prácticamente está prohibido, pero está demostrado que esto funciona. Y esa, por ejemplo, una paciente de la clínica, que nosotros tratamos hace un tiempo atrás, llevaba 4 meses operada de una abdominoplastía y andaba con ese hoyito ahí, una dehiscencia. Imagínense el riesgo de infección. Eso se infecta, sería terrible. ¿Y qué le hicimos? Fototerapia. Con un aparatito que si ustedes ven ahí, un aparatito portátil, cabe en el bolsillo, uno lo anda trayendo, se enchufa, se conecta, se carga,
Entonces le hicimos una sesión de aplicación, cicatrizó, y después de 10 aplicaciones nos demoramos 3 semanas. La paciente cicatrizó en 3 semanas lo que no había hecho en un mes. Fototerapia. Muy efectivo. Entonces se puede utilizar y tiene muy buenos resultados. Y esto que ustedes ven aquí, chiquillos, es necrosis en la cara interna del muslo. Hay una cirugía que se llama lifting de coxa. Lifting de coxa. Entonces este tejido que está ahí se está muriendo. Imagínense que esa piel se muere. Hay que ponerle un injerto terrible. ¿Qué se hace? Fototerapia. Con LED rojo. Dice ahí LED vermelho. Es rojo en portugués. ¿Cuántas sesiones se hicieron? 12. Imagínense esto, una mama, una mujer que se hizo una cirugía mamaria, la areola se está necrosando. Imagínense, se muere la areola completa. La mujer no va a poder amamantar a nadie si se le ocurre tener hijos. O sea, imagínense el daño. Entonces uno rápidamente empieza a hacer fototerapia. Entonces al ladito llevaba ya 5 aplicaciones de luz roja, ya estaba un poquito mejor, y en esa foto de ahí, sexta tensión, llegó a la 7ª, o sea, se logró recuperar gran parte. Pero piensen que en la primera foto llegó negro entero, se demoró mucho. O sea, si uno hubiese visto al principio al tiro que ese tejido está sufriendo, láser al tiro. Habría sido una buena salida, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que en Internet se han popularizado estas técnicas, estos recursos, que utilizan, por ejemplo, rodillos con luz. Si ustedes se fijan, la luz apunta al rodillo, o sea, no sirve de nada. Las máscaras de tratamiento que ustedes van a ver ahora que está lleno, son luces que tienen una potencia muy baja, a veces ni siquiera bien informada. Entonces, para que ustedes lo entiendan y ustedes lo enseñen, no por ser una luz de un color rojo o azul va a servir. Les pongo un ejemplo, ustedes se pondrían los diodos, las lucecitas del árbol de Pascua para hacerse tratamiento. No, porque tiene una potencia muy baja. Aquí es lo mismo. O sea, una máscara que tiene lucecita no necesariamente va a servir, depende de los parámetros que tenga. Pero hay un principio, es que idealmente la aplicación de esto tiene que ser lo más cercana a la piel, lo más adherida a la piel. Si ustedes se fijan al lado izquierdo, este emisor que está ahí, este emisor, está muy lejos. Por lo tanto, los fotones le llegan al rostro, a la almohada, a la pared, al suelo, no. Eso está bien, pero debería ser lo más cerca posible, lo más cerca. Y siempre hay que tener protección ocular. El paciente, bueno, puede cerrar los ojos, pero es mejor colocarle protección, ¿ya? Para que en el fondo ningún fotón llegue a los ojos. En general, ¿qué color nosotros utilizamos, chiquillos? En general, utilizamos rojo, infrarrojo y azul. Son los que más utilizamos. Azul para propiedades bactericidas. Está súper demostrado. Si ustedes tienen un tejido que tiene bacterias, azul. Uno dice, pero ¿y tengo que tomar antibióticos? Si quiere, toma. Pero la verdad, el tratamiento local a veces es mucho mejor. Imagínense, yo tengo una bacteria aquí en el dedo. Imagínense, yo me tengo que tomar antibióticos que se tienen que dar toda una vuelta, metabolizarse en el hígado para llegar al dedo. ¿Qué es mejor? Ponerle luz azul directo si la infección es local, la infección no anda en la sangre, está local. Entonces luz azul bactericida. Tanto el rojo como el infrarrojo tienen efectos muy importantes antiinflamatorios y tienen efectos muy importantes en la regeneración de tejidos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La penetración. Entonces, por ejemplo, les hago un ejemplo. Yo tengo una herida en una pierna. La herida es superficial. Se ve la herida. Entonces, ¿yo qué uso? Rojo, porque es superficial. Pero imagínense, yo quiero tratar un dolor en la articulación temporomandibular. Ya es profundo. Entonces, aquí yo utilizaría infrarrojo. Pero imagínense, mi equipo no tiene infrarrojo. Solo tiene rojo. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tomar el equipo, que quizá tiene una fibra óptica, introducirlo por la cavidad oral y llegar al ATM y emitir ahí mismo. ¿Se entiende? Entonces, todo va a depender del caso. Pero es como el diagnóstico. Si el tejido está profundo, infrarrojo. Si el tejido es más superficial, rojo. Son los que más utilizan. Y como para mostrarles ahí algunas fotitos,
Por ejemplo, esos pacientes que están ahí tienen necrosis del tejido. En realidad eso es como una dehiscencia más que necrosis. Si ustedes se fijan, es como un agujero profundo, muy profundo. Y si ustedes se fijan ahí, uno empieza a utilizar LED o láser, en este caso LED, y cicatriz. Y ese tejido que está ahí, está con sufrimiento, no está negro, pero ¿se acuerdan que yo les dije que al principio se ve como plomito, como que se empieza a morir? Chiquillos, si uno lo trata al tiro, eso cicatriza muy rápido, muy rápido. Entonces, ese es un campo, chiquillo, gigantesco de evolución, en donde tenemos, piensen ustedes, chiquillos, ¿cuántos pacientes con heridas hay? Está lleno. Bien. Y un último recurso que nos queda, tiene que ver con algo que se llama alta frecuencia. Alta frecuencia es un recurso muy utilizado, y que tiene una característica. La característica principal es que si ustedes se fijan ahí, es un recurso antiguo del año 1920 y que es un electrodo como de vidrio. Es muy utilizado por profesionales del área de la cosmetología. Es un electrodo de vidrio que tiene un gas en el interior, y ese gas, cuando uno hace pasar la corriente eléctrica, tiene un efecto incandescente, o sea, se prende. De hecho, yo quizás prendo uno aquí y se lo mando. Lo vamos a ver en el práctico, así que no hay problema. ¿Qué ventaja tiene? Ese electrodo lo que produce es ozono. Ustedes saben que en la superficie de la piel hay oxígeno, O2. Pero si uno a esa superficie de la piel le coloca este electrodo, ¿qué puede hacer con ese electrodo? Lo que puede hacer es al oxígeno sumarle una molécula más, y que es O3. Y si logra juntar eso, genera ozono. Y el ozono tiene propiedades bactericidas, entonces cuando uno tiene una herida que tiene bacterias, o tiene un tejido que está con dificultades de cicatrización, eso es extremadamente efectivo, muy efectivo, ¿sí? Hay distintas técnicas de aplicación. Una de las técnicas de aplicación se llama efluvios, o es de aplicación directa, es utilizar el electrodo deslizándolo sobre la superficie de la piel. Hay otra que se llama chisporroteo directo, la vamos a hacer en el práctico, que uno pasa el equipo a unos 8 milímetros, lejos de la superficie de la piel, y se generan chispas. Hay otra técnica que se llama fulguración, que es de aplicación estática, o sea, uno deja el electrodo ahí durante 30 segundos, fijo, y después lo saca, se siente como que uno le estuviesen clavando algo, pero muy efectivo. Y existe otra aplicación que se llama indirecta, es una aplicación muy loca, porque lo que se hace en el fondo es que el paciente toma el electrodo, y después de que toma el electrodo, el paciente se llena de corriente, le está pasando corriente al paciente, está acostado en la camilla. Nosotros los clínicos le tocamos el rostro, la cabeza, ¿y qué permite eso? Que la corriente salga del paciente. Entonces se generan chispas en la superficie. Es una sensación súper loca, porque es una técnica mixta. Se generan chispas, o sea, se produce ozono y también hay estimulación del tejido. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en crecimiento capilar. Imagínense, los folículos no están activos, entonces uno les coloca un poquito de corriente y se prenden, funcionan, es muy efectivo. Así que, hasta ahora, en el fondo, ¿qué vemos? Que hay muchos recursos que se pueden utilizar, y por ejemplo, alta frecuencia, chiquillos, ustedes lo pueden, busquen después en AliExpress y se van a llevar sorpresa. Alta frecuencia, como un recurso antiguo, es muy barato. Es baratísimo. Eso está tirado en AliExpress. Y eso sirve para muchas cosas, por ejemplo, para heridas. Imagínense, ustedes tienen una herida abierta, no tienen magnetoterapia, no tienen microcorriente, pero pueden tener alta frecuencia. ¿Se va a demorar más? Sí, se va a demorar más. Pero uno puede partir por algo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Los electrodos se limpian con alcohol, lógicamente, se enchufa el equipo, y uno pasa sobre el tejido sin hacer contacto, sino que pasa a distancia, genera chispas, esas chispas generan ozono, tiene propiedades bactericidas y estimula la cicatrización.
y es un recurso que uno puede tener como parte de su arsenal. Entonces, qué importante, chiquillo, es aprender de agentes físicos, porque a veces uno puede estar esperando a que por arte de magia los edemas se vayan, la cicatrización ocurra. No, pero nosotros tenemos en nuestras manos muchos recursos que pueden acelerar el proceso de manera masiva. Entonces, en ese sentido, chiquillos, aquí hay un arsenal muy grande de cosas que se pueden hacer. ¿Dudas, chiquillos, de lo que estamos conversando ahora? ¿Dudas? ¿Dudas de la vida? ¿Dudas? A ver si alguien escribe ahí. Yo espero que todavía estén aquí conectados. Entonces, chiquillos, ¿qué vamos a hacer? Yo les iba a decir al principio, pero les voy a contar ahora. En realidad, como nosotros cambiamos el calendario, mi idea siempre todas las semanas ha sido hacer una clase en vivo y hacer otra clase grabada, pero como la cambiamos, ayer yo hice 2 bloques presenciales. ¿Están ahí conectados o no? Dígame a alguien que sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya, pues despierten. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, pero les voy a pedir autorización a ustedes. Porque yo siempre hago una clase en vivo y hacemos otra clase que queda grabada para que no estén tanto rato conectados. Yo ayer hice las 2 clases en vivo, porque como cambiamos el calendario el sábado, no alcancé a grabarla. Entonces, lo que quiero, chiquillos, es que escuchen, la segunda parte de la clase está grabada, porque está grabada con el otro curso. ¿Ya? Son menos diapositivas que estas. Si ustedes tienen la información ahí, son menos, no es tan larga. Pero preferiría, chiquillos, que esa clase la escuchen grabada. Entonces, si les parece, pues yo ya la tengo, la voy a subir ahora, la tengo que subir a YouTube y después compartirla en link. Entonces, se la subo, ustedes se ordenan, se programan y la escuchan con calma. Lógicamente, como va a estar grabada, puede que quizás tengan alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, me escriben y yo les respondo. ¿Les parece mejor? Espero sus comentarios. Porque yo en un ratito más, como a las 12, tengo que hacer una transmisión por Instagram, que hay una reunión en Brasil. Entonces, se me jodió también todo el calendario, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora, pueden ir a tomar cafecito, descansan un rato, yo voy a compartir las clases por YouTube, les coloco el link y está la clase grabada, ¿ya? La segunda parte. Si no, la escuchan más tardecito. El segundo bloque, chiquillos, tiene que ver con recursos físicos que nosotros utilizamos en el área estética. Y quizá a algunos de ustedes les llama la atención, a otros no. Pero hay cosas, chiquillos, que se van a caer de espalda. Porque, por ejemplo, hay muchos tratamientos, les voy a hacer, esto es como un spoiler de la próxima clase. Hay muchos recursos que se pueden utilizar, por ejemplo, para grasa localizada, que los vamos a ver en el práctico. Claramente hay recursos que son más caros que otros, hay equipos que son carísimos. Pero, por ejemplo, en la clase les voy a mostrar cómo hay recursos que permiten tratar grasa localizada con un TENS. El mismo TENS, que vale 100 lucas, 70 lucas, 60.000 pesos por AliExpress. Hay una técnica, por ejemplo, que se llama electrolipólisis, que se utilizan agujas de acupuntura, se colocan donde hay grasa y aceleran el metabolismo y pueden hacer que una persona reduzca grasa. Muchos aprendieron el año pasado y creo que se pusieron a vender tratamiento en el verano, sin ser químico. Y hay otros recursos que funcionan, por ejemplo, para celulitis, para generar lifting. Muchas de esas cosas, en realidad, las vamos a conversar con más detalle cuando yo les haga las clases de estética, que están al final del ramo. Pero la idea de esta clase es tener una visión general de lo que hay. ¿Qué recursos hay para, por ejemplo, tratamiento de estrías? ¿Cómo se pueden tratar personas, por ejemplo, que tienen celulitis? ¿Cómo se puede tratar grasa localizada? Entonces, una clase que está de miedo. Hasta bajé de peso. Bien, chiquillos, entonces descansen ahí, yo voy a descargar las clases, si quedaron grabadas, no las he compartido en YouTube, así que tengo que hacer ahí toda la vuelta, subirlas a YouTube, me voy a demorar un poquito, pero se las comparto y así ustedes la pueden ver y revisan ahí el contenido con total calma. ¿Les parece? ¿Dudas de algo, chiquillos? ¿Dudas de la vida? Entonces, próxima semana tienen prueba. La prueba es como mixta, van a tener un control chiquitito y la prueba. Y obviamente la prueba entra hasta la clase pasada, esta clase no entra. El control de la próxima semana es de la clase de la NALBI,
no de esta, y después hacemos el control. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todos vivos? ¿Sí? Sí, ok, ya. Bien, chiquillos. Entonces vayan ahí a darse una vueltecita, yo voy a ver ahí cuánto se demora en cargar todo, y nos estamos viendo. Yo voy a estar aquí trabajando en la clínica hoy día, si tienen alguna pregunta me escriben, tengo una transmisión por Instagram como a las 12, que hace